Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en este espacio a Oscar Larroca. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte por acá. Vamos a contarles a los oyentes un poquito más del artista de la semana. Oscar es artista visual, por supuesto, es docente, es ensayista, es un referente en el mundo de las artes visuales en Uruguay. Bueno, se sorprende, pero no, sabemos que es así. Ha expuesto de forma individual y colectiva en Montevideo, por supuesto, pero también en Buenos Aires, en París, en Barcelona, en Viena, por nombrar algunos de los lugares de las ciudades. Recibió varios premios en salones nacionales, internacionales, 2 premios Morosoli y el Figari a la trayectoria. Trabajó en prensa como ilustrador de discos, de libros, en su propia obra, utilizando lápiz, tinta china, pintura, técnicas digitales y collage, entre otros. Y también acaba de publicar el libro Fragmentos, lo tengo aquí a mi lado. Es la verdad que un libro, una edición cuidada y hermosa que recorre sus 50 años de trayectoria. Ya vamos a estar hablando de este libro. Y bueno, podría seguir enumerando hitos en su carrera, actividades, publicaciones y premios, pero se nos iría todo el tiempo en eso y la verdad que creo que vale la pena aprovechar estos minutos para empezar esta conversación, que hay muchos temas para... Y sería muy aburrido además, ¿no? Sí, sería larguísimo. Vamos a conversar, que para eso estamos por acá. Y vamos a aprovechar la publicación de Fragmentos, que la verdad que es, como decía, un libro impresionante. Y me gustaría que me contaras un poquito, bueno, ¿qué te motivó a hacerlo? Tiene la fecha 1974-2024 y hay una anécdota ahí muy linda, sí, que trae a tu abuelo, a la figura de tu abuelo. Exactamente. Pero también me gustaría conocer los móviles, ¿no? Más allá de la fecha y de esa excusa, porque es una obra de arte en sí misma el libro, me parece. Sí, también como digo en el prólogo, es una manera de cerrar un ciclo, una determinada cantidad de tiempo que no solamente está circunscripta necesariamente a ese medio siglo de trabajo, porque como bien dijiste, hay una trampita ahí que la mencioné más de una vez, y tiene que ver con el hecho de que en el año 1974 yo ya tenía una gran cantidad de dibujos infantiles. Por esos años tenía 12 años. 12 años. Y mi abuelo me dio la idea de que, bueno, que tenía que comenzar a fecharlos y firmarlos. ¿Te sugirió? Me sugirió, y bueno, comencé a partir de ese momento, en 1974, a ponerle fecha. Y bueno, me sirvió como excusa para digamos, titular el libro de esta manera. Lo cierto es que 6 años después o 7 años después, digamos, que empecé a trabajar de forma un poco más ordenada. ¿Qué pasó 6 o 7 años después? ¿Cuál fue entonces esa fecha o ese digamos momento? Digamos que el dibujo siempre me gustó desde muy temprana edad. Mis padres recuerdan o me llegaron a decir que siendo muy pequeño ya tenía una cierta facilidad, es decir, me diferenciaba de otros niños de la misma edad, haciendo una serie de dibujitos un poquito más armados y así que no te podría decir en qué momento esa pasión, ese virtuosismo, ese deseo por el dibujo luego se convirtió en una carrera más o menos profesional. No hubo, digamos, un momento exacto. Yo creo que, digamos, el dibujo me eligió a mí antes de que yo tuviera la capacidad de elegir qué carrera iba a seguir por delante. ¿Y había antecedentes en la familia? No. Mi abuelo materno le gustaba tocar el violín, nunca tuvo violín. Él decía que si hubiera seguido alguna, digamos, algún arte, hubiera sido un intérprete, un violinista. Pero quedó en eso, en esa anécdota. Por lo demás, no hay una herencia por el lado, digamos, de familiares artistas. Uh-huh. Y a la vez sos autodidacta.
Sí, por un lado... Por lo menos en esas primeras etapas. Claro, por un lado autodidacta a mi pesar, porque cuando yo quise ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes estaba cerrada por la dictadura. Entonces siempre me mantuve, digamos, en un espacio intermedio donde conocí a algunos referentes, eso sí, referentes de la pintura, como en un primer momento mi profesor de dibujo, Manuel Domínguez Nieto, después Jorge Satud, posteriormente Manuel Espínola Gómez, que me iniciaron, digamos, en este recorrido. Llegué a hablar con el artista Guillermo Fernández, que daba clases a principios de los años 80, y me dijo que me veía muy convencido con lo que estaba haciendo y que lo volviera a visitar un tiempo más tarde, cosa que no hice. Incluso cuando abrí la Escuela de Bellas Artes, yo ya estaba, digamos, trabajando en una producción propia y fui postergando ese estudio. Así que diría que sí, que soy un poco autodidacta, autodidacta sui generis, porque también tuve grandes maestros que me ayudaron mucho en este camino. Y yo me preguntaba, hablábamos de lo de los 12 años y tu abuelo, pero después hubo una muestra que sí marcaría como el comienzo más formal, si se quiere, de la carrera, eso que decíamos 6 o 7 años después. ¿Cuál fue esa muestra? La que vos decís, bueno, ahí sí empezó la carrera. Sí, bien, en 1981 me presenté a un certamen organizado por Cinemateca Uruguaya, con un jurado amplio, integrado entre otros por Jorge Abondanza, Manuel Espínola Gómez, Gabriel Perufo, y ahí obtuve mi primer reconocimiento para hacer una muestra individual en Sala Cinemateca. Ese, digamos, fue el parteaguas. Ahí el premio fue hacer una... El premio consistía en hacer una muestra individual en Sala Posito, fue, ahora que recuerdo. Después sí hice una segunda muestra individual en Sala Cinemateca. Yo diría que ahí, digamos, se consolida mi deseo de convertirme en artista plástico, porque hasta el momento no sabía si me iba a dedicar a la publicidad, al diseño gráfico, en fin, a alguna carrera vinculada al dibujo, pero fue a partir del 81 que me incliné por el camino de las artes mayores. ¿Y hasta ahí siempre con el dibujo como herramienta, o ahí ya se habían empezado a sumar otras técnicas? No, siempre con el dibujo a grafito, fue la herramienta que me acompañó durante toda mi vida. Después sí, exploré otras técnicas, sobre todo a partir de un viaje que hice a París en 1997. A mi regreso comencé a trabajar con mucho color, pero nunca pude hincarle el diente, por ejemplo, a la técnica del óleo. Intenté en más de una oportunidad trabajar con el óleo, pero no me convenció. No es que no me convenciera la técnica, sino que yo no logré llegar a lo que quería. Entonces siempre volví al lápiz, o volví a las técnicas secas, si se quiere. Pero sí después fuiste incorporando otras. Sí, claro, experimenté con fotografía, trabajé con el fotógrafo José Pampín en su momento, incursioné... Bueno, la tinta china. Sí, en tintas, también hice performance con modelos, body art, sobre estos últimos años trabajé con técnicas informáticas aplicadas a dibujos, así que salvo algunas pocas técnicas, bueno, no incursioné en escultura. Bueno, instalaciones. Instalación sí hice algunas también. Te podría decir que me quedaron siempre algunas técnicas, lo que tampoco significa que uno tiene que estar obligado a pasar por todas las técnicas posibles para desarrollarse en el área de lo plástico visual. Sí, es importante que en líneas generales, ¿no?, que un artista que se dedica a la plástica conozca las herramientas e incursione por algunas técnicas distintas a las que luego va a dedicar su tiempo. Eso es lo que sentís, como que te gusta ir probando y experimentando. Sí, trabajé con mucha experimentación, sobre todo en una época en la que no existían facilidades tecnológicas, cuando en 1900... Sí, un mundo totalmente distinto al de hoy. Totalmente distinto. En 1992 hice una muestra con José Pampín y bueno, no existía Photoshop ni otras aplicaciones informáticas, y la combinación de dibujo y grafito pasaba por una serie de pasos intermedios donde se tenía que velar las zonas que iban a los lugares a donde se iba posteriormente a dibujar.
era muy, muy engorroso de hacer en el cuarto oscuro, muy analógico si se quiere. Hoy hay una facilidad extraordinaria en ese sentido. Creo que las herramientas, la tecnología ha aportado un insumo, digamos, de posibilidades prácticamente infinita, pero el manobrante siempre se encuentra atrás, ya sea de un lápiz o de la informática, siempre tiene que estar presente el artista a través de sus emociones, ¿no? No la tecnología es totalmente válida por sí misma, sino lo que está diciendo con ella. Una herramienta más. Exactamente. Yo me preguntaba un poco eso, porque no es, la idea no es generalizar, pero capaz que no es tan común un artista que utilice tantas técnicas o que recorra así tantas que utilice tantas herramientas. Y en tu caso sí, te vales del dibujo, pero también experimentas con otras. ¿Cuál es la pulsión detrás de todas ellas o cuál es el motor que las mueve a todas? Y la necesidad de investigar, de ver hasta dónde puede llegar uno con esa técnica que no conoce y que quiere conocer. Y también la intencionalidad. ¿Qué se propone un artista o qué quiere decir? En mi caso, particularmente me interesó siempre todo el tema de la realidad o de el mundo observable, cómo representar la epidermis de la realidad, sin caer, digamos, en una copia o detenerme apenas en esa membrana. Siempre utilicé el realismo como recurso para decir cosas que van más allá de lo que vemos. Así que cada vez que elegí una técnica quería que ésta estuviera subordinada o al servicio, digamos, de esa inquietud. Que fuera la más adecuada para mostrar esa realidad. Por ejemplo, con la muestra que yo te mencionaba recién con Pampín, y a partir de una frase muy manida de alguna gente que dice, pero esto se parece a una fotografía, quisimos jugar con esa... ¿Qué te ha pasado muchas veces? Que el dibujo... Sí, ahora menos. Porque también la tecnología avanzó más. La tecnología avanza y el ojo del espectador está como que se va educando y va reconociendo las posibles fallas. Un dibujo hiperrealista en los años 80 era prácticamente, podía ser confundido con una fotografía. Hoy se reconoce como dibujo. Hay un retrato de Abondanza que es impresionante. Sí. ¿Ves? Ahí hay hablando de realismo, eso está hecho a partir de una fotografía en papel además. Pero es un dibujo. Eso, claro, el resultado final es un dibujo, sí, pero a lo que voy es que esa fotografía no tenía toda la información que yo necesitaba para recrear la imagen. Vale decir que todos los detalles que aparecen en ese retrato fueron colocados posteriormente. La información no me la proporcionó la fotografía, sino que la tuve que agregar yo. Actualmente, una fotografía se puede ampliar muchísimo, todo el tema de pixelaje. Una fotografía de hoy te la hubiera dado. Una fotografía de hoy te hubiera dado esa información. Por supuesto, seguramente. En el año 92 no tenía esa posibilidad. Así que lo tuve que agregar, digamos, de forma casera, de forma más doméstica. Hoy sí ampliás cualquier imagen y podés llegar a detalles que a simple vista no se pueden observar. Uh-huh. Hablando un poco, de cuál es el motor detrás de tu obra, me resulta inevitable preguntarte por aquel episodio del 86, aquel episodio que muchos oyentes seguramente recuerden de censura, ¿no? Con una muestra que hubo en la Intendencia de Montevideo, que planteaste una obra que fue censurada por ser calificada de pornográfica. Totalmente. ¿Cuánto te marcó, qué significó para vos que en ese momento tenías 23 años como artista y cuánto marcó o crees que te marcó para tu carrera posterior? Bien, lo primero que rescato es el hecho de que me obligó de alguna manera a estudiar todos estos asuntos que tienen que ver con los límites, donde una imagen erótica se convierte en pornográfica, a partir de qué parámetros, qué sucede con el manido tema de la realidad y el realismo. Una cosa es el realismo, otra cosa es la realidad. A propósito de eso, recuerdo una viñeta de Mafalda donde Felipe está jugando a los Cowboys con sus otros amigos y en determinado momento Felipe dice:
caramba, hombre, yo quería más realismo, no más realidad, porque en ese momento la mamá lo llamaba a tomar la leche. Si la realidad se había interpuesto sobre la fantasía. Me dejó el saldo ya te digo, de investigar mucho sobre este asunto, y también me abrió los ojos a una mirada distinta. Es decir, cuando yo hice esta producción erótica, vamos a llamarla así, tenía una visión de la representación de estas escenas, de esta temática, que era, no sé si inocente, pero no la hice con la intención que luego fue adjudicada por los demás. Es decir, que descubrí a partir de la mirada ajena un concepto que yo no había reconocido en mi propia obra. Sí, como algo que tú hiciste pensando que iba a ser interpretado, o pensando en una cosa, fue interpretada de forma diferente. Yo quise volcar una serie, digamos, de conceptos vinculados a la dictadura. A la dictadura, a la falta de libertades, a la opresión de los sentidos. Me pareció que el erotismo podía ser un vehículo importante para eso. Pero luego aparecieron otras miradas que veían la destrucción o la inmoralidad del sujeto, y etcétera, etcétera. Y bueno, ahí comencé a entender también lo que es la polisemia, ¿no? Las distintas interpretaciones a través de una imagen. Cuando vos trabajás en una pintura, después, nace al mundo y cada persona va a reflejar o a depositar en esa imagen distintas versiones de lo que le produce, ¿no? El test de Rorschach, por ejemplo, ¿no? Siempre distinto para cada persona. En el arte pasa un poco eso. Vos tenés la intención de decir algo, y los demás ven otra cosa, lo cual es válido también. A mí me parece totalmente válido. Lo que no está bueno es adjudicar intencionalidad que no existe. Ahí nació un poco el camino del ensayista, del crítico y Exactamente. A partir de ese episodio me puse a investigar bastante sobre el tema, de forma, ya te digo, poco académica, pero tuvo como resultado un libro que se publicó en 2004, que se llamó La mirada de Eros, donde ahí, digamos, volqué una serie de reflexiones a propósito de este tema. Y a partir de ahí seguiste ese camino también, o sea... Sí, el tema del ensayo el tema del ensayo se dio de forma paralela a mi trabajo como artista plástico. Y siempre digo, de forma un poco atrevida, por fuera, digamos, del mainstream y de lo académico, pero simplemente con la fortaleza de ser lo más genuino posible en mis reflexiones y ver hasta qué punto uno puede arrimar un insumo en lo que tiene que ver además con la complejidad del arte contemporáneo, que cada vez estamos más lejos de saber lo que es, sobre todo en estos tiempos donde han aparecido otras propuestas para la representación que interpelan a todo el arte contemporáneo. Hoy lo seguís haciendo desde el espacio de La Pupila. Sí, ¿no? Entre otros. Sí, para La Pupila, para el suplemento del País Cultural, para otras publicaciones. Publiqué también para la revista digital Extramuros, para la serie de publicaciones de Prohibido Pensar, dirigida por Sandino Núñez en su momento. Es decir, he participado en distintas publicaciones hasta el día de hoy. Capaz que un poco menos actualmente, porque en los últimos tiempos estuve muy abocado a la organización de esta exposición y de este libro. Pero sí, es una de las facetas que me interesa mucho. ¿Y te cuesta ponerte de un lado y del otro del mostrador o no? Bueno, ya lo tenés. Cuando tenés aceitado. Cuando escribo para La Pupila, por ejemplo, evito hacer crítica de arte. No he hecho crítica de arte específicamente. Me he volcado más que nada a la interpretación de algunas ideas sobre la gestión pública y política de la cultura, cómo se han dado los distintos desarrollos de las distintas corrientes estéticas en los últimos 40 años. Me interesa un poco
analizar qué sucede con los distintos formatos, la incursión de nuevas corrientes, qué se proponen. Es bastante amplio, digamos, la posibilidad de incursionar en temas donde, como te decía hace un rato, la complejidad cada vez es mayor. Las reglas por un momento parecen claras, pero después vuelven a disolverse en una neblina donde hay que seguir buscando respuestas. Perfecto. Nos vamos a una tanda y ya volvemos para seguir hablando de arte. Gracias. Seguimos en la conversación, estamos hoy con Óscar Larroca, estuvimos hablando bastante del libro Fragmentos que acaba de publicar y un poco de la trayectoria. Me gustaría ahora concentrarnos en el proceso creativo, hablamos bastante de los dibujos. ¿Cómo surgen esos dibujos? ¿Cómo es el camino hasta llegar a la obra como por ejemplo la que nos acompaña en el estudio? Bien, boceto bastante, primero, a veces sale con una anotación en un cuaderno, con una preocupación específica, y a partir de ahí, bueno, surgen distintas maneras de abordar la composición, de abordar la forma en que se va a presentar esa figura. En el caso de Lorenzo que nos acompaña, es parte de una serie de bocetos que están relacionados con la serie del cómic. Uh-huh. Es una serie que aparece bastante. Lorenzo y Pepita aparecen bastante. Lorenzo y Pepita, Archie, la pequeña Lulú. Trabajé con varios personajes de historieta en una muestra que se llevó a cabo en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos en el año 88, es decir, 2 años después de la exposición censurada. Toda esa serie tiene que ver con una manera de recordar mi infancia, particularmente en lo que tiene que ver con el placer que yo sentía cuando era niño y leía historietas. En determinado momento percibo que ya no la disfruto con la misma fruición que cuando tenía 8 o 9 años. Entonces se me ocurrió matarlos, o más que matar a los personajes, una manera, digamos, de ver que ya no participan de aquel placer que tenía cuando era niño. Entonces, bueno, esos personajes abandonan el plano, se inflan a través del volumen, del claroscuro clásico, adquieren una categoría de espesor corporal mucho más relacionada con el mundo adulto, pero al mismo tiempo que crecieron, están sin vida. Por eso están diseccionados, como en este caso, o en otros están mañatados, amordazados, están sangrando multicolormente, que son los colores que tenían esas viñetas en su momento. Así que bueno, tiene que ver con pérdidas. Esto se ve también en algunas de Artigas, bueno, en un retrato de Mujica también, esto que se le ve a... Sí, ahí aparece, digamos, el corte anatómico concretamente. Ahí va. Que está vinculado también. Tú lo dijiste mejor, el corte anatómico. Sí, que está presente acá también el corte anatómico. Sí, ahí vemos el de Artigas para los que nos siguen en video. Sí, ahí, bueno, hay un corte anatómico, pero además de un corte anatómico, todo lo que tiene que ver con venas y arterias, en determinado momento se transforman en ramas de árboles, en ríos, es decir, la vida fluyendo por la sangre, la savia, el agua. Es algo que está bastante presente. Totalmente, sí, sí. Pero también involucrado con el asunto de la anatomía interna, qué es lo que sucede más allá de lo que vemos, ¿no? Metafóricamente hablando. ¿Qué pasa si yo hago un corte quirúrgico? ¿Qué hay debajo de ese músculo? ¿Hay un hueso? Bueno, es una forma simbólica de decir ¿qué es la realidad? Es una pregunta que siempre me interesó formular a través de mi obra, y por eso es que aparece mucho este recurso. Ahí vemos el de Mujica también en la imagen. Sí, el de Mujica simplemente es un corte anatómico sacado de un manual de anatomía médica, y colocado sobre el perfil
de José Mujica. Mucha gente, ves, hablando de interpretaciones, sugirió que yo podía haber tenido intenciones aviesas, a favor o en contra de lo que puede haber oculto en ese corte, y sin embargo, no para nada. Pero fue un disparador para que el público interpretara distintas cosas. En uno de los mensajes que escuchábamos estos días, Marcel Suárez decía que tú sos un virtuoso del dibujo. Así te calificaba, ¿no? Por el nivel de detalle de los dibujos. ¿Lo sentís así? Sí, yo diría facilidad, no sé si virtuosismo. Hay otros artistas, hay dibujantes uruguayos que son excelentes, son virtuosos. Creo que tengo una cierta facilidad, tal vez promovida por mi exigencia permanente. Siempre quise que el próximo trabajo estuviera mucho más acabado y estuviera mejor realizado que el anterior. Esa fue la regla que apliqué siempre. Y bueno, es una forma de autosuperación que cada vez es más costosa, porque tenés que superar y no caer, digamos, en lo anterior. Creo que por ahí diría yo, haría esa diferencia, virtuosismo, facilidad. Por otro lado, tiene que ver con la belleza, que la belleza es un concepto que estuvo muy, muy vapuleado durante gran parte del siglo XX, particularmente a partir de las vanguardias históricas. Increíblemente, hace unos días vi la publicación de un libro de Arthur Danto, un filósofo, un esteta muy, muy conocido, que ha hablado mucho sobre arte contemporáneo, que reconocía que el siglo XX, respecto a las artes visuales, se despojó del asunto de la belleza para trabajar más el tema de lo conceptual. Y que, si bien él fue un gran defensor del conceptualismo, entiende que también la belleza, que habría que definir qué es la belleza, ¿no? Es un recurso o es una característica que no se debería haber perdido. Pero como ves, siempre lo que decía hace un momento, ¿no? Se renuevan las teorías, se presentan nuevas problemáticas, nuevas tecnologías, hasta qué punto caen en desuso las herramientas comunes como el lápiz, como el pincel, como la talla en escultura, frente a lo que estamos viviendo hoy a través de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede con el tema de la representación? Son todos temas que siempre están vigentes. Sí, cuestionamientos que están ahí rondando. Siempre en la están rondando y nunca se agotan. Yendo capaz que un pasito para atrás en otro tema de debate, también que tú lo has dicho en más de una entrevista, que siempre partís de lo figurativo, sí, ¿no? Un rostro, un retrato, un paisaje, aunque un objeto más o menos claro, pero nunca de la abstracción pura, ¿no? O sea, siempre hay algo que te da el punto de partida. Sí. Eso también es como una de las bases. El punto de partida es, quiero decir algo, quiero decir tal cosa. Como te decía antes, quiero hablar sobre las pérdidas, ¿no? Aquella infancia que se evaporó. Y que también está vinculado a otras pérdidas, porque justamente un par de años antes también me había fallecido mi madre, y también fue una manera, digamos, de unir todo, ¿no? Este artista que, ahora se enfrenta a otro mundo, adulto, sin menos sostenes, por decirlo de alguna manera, y siempre en cada caso yo dije, me planteé decir cosas, ¿no? Con la muestra del año, por ejemplo, 2003 en el Museo Nacional de Artes Visuales, me interesó todo el tema de los simulacros. ¿Qué es un simulacro? ¿Cómo yo puedo hablar de los simulacros? ¿Y qué sucede con las fake news? ¿Qué sucede con la realidad, con la mentira? El gato por liebre, el famoso espejito de color. ¿Qué sucede sobre la superficie? ¿Qué sucede abajo? Una frase que parece ser dicha por un personaje historieta, cuando vas a la fuente te enterás de que la dijo un diputado nacional. ¿Qué sucede con esos cruces? Entonces,
frente, digamos, a esa preocupación, bueno, ahí empiezo a abordar el cómo. Bueno, ¿cómo resuelvo estos temas? A través de la ironía, a través del humor, puedo volver a utilizar los cortes quirúrgicos para hablar de ese asunto. Bueno, ahí se va desatando un poco el nudo del asunto y bueno, empiezan a aparecer distintos bocetos, muchos quedan dejados de lado y sobrevive un pequeño puñado de obras que son las que finalmente se exponen. Bien, por eso, siempre algo tangible. Bueno, sí, exacto. Una frase, una foto, totalmente, un recorte. Totalmente, sí, no, sí. No una mancha. No una mancha, no. Para lo que yo quiero decir, a veces necesito lo tangible, que es, por ejemplo, el retrato, en este caso de Artigas, o de Mujica, o de Jorge Abondanza. En el caso de Abondanza no hay ningún tipo de intervención, simplemente surgió a pedido del director de la revista Arte y Diseño, que necesitaba el retrato de Jorge para publicarlo en su revista, pero después todos los demás tienen que ver con alguna intención bien concreta. En uno de los retratos también aparece Franz Zappa, que lo invertí, está colocado al revés, como una forma de decir que está en otro plano. Es decir, siempre la figuración, siempre el registro realista, por decirlo de alguna manera, y particularmente puede aparecer el corte quirúrgico para ir un poco más allá de lo que se ve a simple vista, como ya te digo, como la búsqueda constante en la pregunta de qué somos, hacia dónde vamos, ¿no? Que planteada desde hace muchísimo tiempo por filósofos y por pintores. Recuerdo particularmente a Van Gogh con esas cuestiones, con esas dudas. Para ir cerrando, 2 preguntas que pueden ir juntas. ¿Vendés tus obras y lográs vivir del arte? Intenté vender mis obras en la segunda mitad de los años 80. Reconozco que no es una obra para colgar en el living. Intenté adaptarme a las pautas de consumo de ese momento. No me sentí cómodo trabajando con una serie permanente. Me parece perfecto quienes lo puedan hacer, y lo celebro, pero nunca pude, digamos, adecuarme a los movimientos, a los vaivenes. A trabajar para vender, como quien dice. A trabajar para vender. A producir para vender. Cuidado, no estamos diciendo con eso que toda la obra que se vende se adapta al gusto, digamos, del consumidor. Hay obras maravillosas que enganchan en el público y el público, digamos, las adquiere por alguna vía. No es mi caso. No se reconoce como interesante, como una obra de cierto valor, pero bueno, despierta algunas inquietudes que no todo el mundo está dispuesto a sobrellevar a la hora de llevarla a su casa. Así que bueno, por ese lado te diré que no. Así que bueno, eso me dio la posibilidad de sentirme libre también y de hacer una obra absolutamente enmarcada en mis propias pulsiones afectivas, y a la hora de sobrevivir del arte, bueno, no sobrevivo de la venta del arte, sino de actividades paralelas. Pero del arte sí. Pero dentro del arte sí. Por ejemplo, yo doy clases como profesor desde hace unos cuantos años en varios talleres, y bueno, que también me dio, si bien no pude yo ser alumno, ahora siendo profesor vuelvo a ser alumno porque también aprendo de mis alumnos. Por más que parezca esto una frase hecha, no lo es. Permanentemente, ya sea corrigiendo u observando a dónde llegó con esa mancha o con esa pincelada o con esa interpretación de lo que quiere el alumno expresar. Yo también aprendo. Así que bueno, es un viaje de ida y vuelta. Perfecto. Bueno, vamos a contarles a los oyentes un poco de la muestra que, para beneficio de los que todavía no fueron,
pueden ir a verla, sí, la muestra con tus obras, y dónde pueden comprar el libro que también está a la venta. Bien, la muestra sigue hasta fines del mes de agosto en el Espacio Idea, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas. ¿Del MEC? Del Espacio Idea es San José 1116, casi Paraguay. Es la sala planta baja de la Dirección Nacional del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué van a poder ver? Bueno, ahí van a ver una selección, un resumen de lo que se ve a su vez en el libro. El libro recoge muchas más obras. Es más amplio, pero va en la misma sintonía, sí. De hecho, el libro recoge algo así como 400 reproducciones. En la muestra hay menos de 30 obras, pero sí creo que es un resumen bastante aproximado de las distintas series en las que incursioné en estos 40 y pico de años, no 50. Y después el libro sí se lo distribuye Linares y Rizo y la librería Escaramuza para todo el interior del país. Bueno, así que ya saben, el libro de Óscar Larroca, Fragmentos, lo pueden conseguir, y la muestra hasta fines de agosto. Hasta fines de agosto. Se extendió porque iba originalmente hasta junio, así que para... Sí, se extendió, se hicieron... de los que todavía no la pudieron ver. Hubo algunas actividades también. Sí. Unas charlas. Tocó Leo Maslía, el grupo Habana Criolla con Gustavo Bolma y Jorge Alastra. Un evento donde la actriz Leonores Barcas y el actor Rogelio Gracia leyeron un poema de Francisco Cuña Figueroa, y ahora estoy preparando una charla para el cierre, así que bueno, también van a estar invitados también oportunamente. Lo podemos anunciar, me tenés que avisar con tiempo. ¿Cómo no? Te aviso con tiempo. Pero ya saben, hasta fines de agosto en el Espacio IDEA. Así será. Bueno, Óscar, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. ¿Se acuerdan que la semana pasada recomendé la muestra por los 50 años de Joaquín Torres García en el Museo Nacional de Artes Visuales? Bueno, hoy quiero sumar una perlita más a esa recomendación. Es una exposición diferente que hay dentro del Museo del Parque Rodó. Una exposición diferente no por lo rupturista, sino porque se trata de una muestra que ocurre cada tanto cuando el museo decide mostrar al público las nuevas obras de su colección, las obras que adquirió para sumar a su acervo. Por eso el título de la muestra es Nuevas Adquisiciones 2020-2024 y justamente comparte con los visitantes las incorporaciones a la colección del museo. Allí en la sala 1 hay obras de Carmelo Ardenquín, Washington Marcala, Germán Cabrera, Carmelo Darzadun, Águeda Di Cancro, Jorge Páez Vilaró, Manuel Pailós, Luis Solari y Augusto Torres. Algunas de estas obras fueron adquiridas por el museo y forman parte de su acervo, pero es una muestra temporal y tiene fecha de cierre que es el 6 de octubre. Así que pueden aprovechar para visitarla, de paso ver la muestra de Torres García y sumar una más al recorrido del museo, que siempre vale la pena. Se puede visitar en los horarios habituales del museo, de martes a domingo, de 13 a 20 horas. Ahora sí, nos despedimos de esta conversación. La entrevista con Óscar Larroca queda en un ratito nada más, ya subida a todas las plataformas de la radio. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.